Vecinos ruidosos, molestos, agresivos, que no pagan las cuotas de la comunidad, que provocan humedades en nuestra casa o que reforman su piso, sin importarles los daños que se producen en las zonas comunes. La lista de rencillas que pueden darse en una comunidad es interminable. Vamos a contarles casos de gente que ha tenido incluso que mudarse por el hartazgo que les provoca este tipo de situaciones. Hoy, en Zona Cero, problemas vecinales. Coaccións e agresións físicas. Pues de morte. No como se me acusó a mí, de que, como dijeron, que yo había salido de casa intencionado para matar. Hacen lo que se llaman trompos delante de la propia cafetería. Están dando bastantes quejas del ambiente que ahí se crea, que crea bastante incomodidad. Empezamos ya el programa dando paso a nuestro invitado, es el abogado en A Coruña, Alberto Martín. Muchas gracias. Gracias, Alberto, por venir, bienvenido. Comentábamos al inicio algunos de los rompecabezas un poco, ¿no?, que pueden darse entre vecinos. ¿Tiene fácil solución solventar un conflicto con alguien que vive incluso pegado a nuestra puerta, al que vemos todos los días, con el que tenemos que cruzarnos sí o sí, que convivir en muchas ocasiones? ¿Cómo hacemos que esa situación tensa e incómoda se suavice un poco? A ver, los conflictos vecinales, como cualquier otro conflicto, tiene fácil solución si las personas que tienen el problema pues tienen sentido común y tienen ganas de solucionar el tema. El problema es que en muchos casos a una de las partes, o incluso a ambas, le falta este sentido común y esta gana de solucionar los problemas, y es ahí cuando se entra en una dinámica de insultos, incluso de agresiones, de lesiones. Cuando se llega a ese punto es muy difícil solucionar y es complicado salir de ese círculo vicioso. Es el derecho civil el que se encarga de regular las relaciones personales, por lo tanto también las que pueden darse, y si son problemáticas, entre vecinos, y precisamente porque somos personas pueden darse cuestiones, digamos, muy subjetivas, ¿no?, muy particulares, nos pueden incomodar cosas, digamos, muy concretas. Yo no sé si precisamente por esto, para evitar un juicio, enfangarnos en un proceso judicial, sería necesario acordar una especie de arbitraje o evitar el juicio de algún modo. Sí, efectivamente. En este tipo de asuntos mi recomendación siempre es que la vía judicial sea el último recurso, ¿no? Para eso tenemos una serie de mecanismos en nuestras manos con los que tratar de solucionar, siempre yendo de lo más concreto a lo más general, es decir, primero, evidentemente, hablar entre vecinos e intentar solucionarlo como personas cabales, que solemos ser, y en caso de que eso no sea viable, pues pedir las soluciones a la propia comunidad, ¿no? La comunidad y la ley de propiedad horizontal tienen mecanismos dentro de la propia comunidad, en las juntas y tal, para solucionarlo. Pero incluso cuando así no se puede llegar a arreglar, hay un mecanismo que ahora está muy en boga, que es el de la mediación, ¿no? Que se puede acudir perfectamente a la mediación en colegios de abogados, en organismos públicos como los ayuntamientos, la Xunta, e incluso asociaciones que se encargan de esto, ¿no?, para tratar de limar asperezas y de llegar a puntos de entendimiento entre las partes. Solo cuando todos esos mecanismos fallan, evidentemente, pues hay que buscar una solución, que es la de acudir al juzgado, pero que muchas veces lo único que hace es templar un poco los ánimos durante una temporada para que luego vuelvan a estallar un poco más adelante. Y en todo caso la mediación siempre va a ser más económica que... Evidentemente, sí. Siempre es mucho más económico que acudir al juzgado. Antes de continuar, vamos a echar mano de ustedes, los ciudadanos, porque en Zona Cero hemos salido a la calle con una pregunta muy sencilla. ¿Qué es lo que les molesta de sus vecinos? Así concreto de que tal, que no soporto más vivir con esta familia al lado, no. Somos 3 vecinos, no hay ni ascensor en mi casa y nos llevamos muy bien. Salvo alguna cuota que no la quisieran pagar, pero nada más. Es un vecino que no pagaba las cuotas. Vivo aquí en este chalet. Ah, vale. Y nunca me molestaron nadie, ni yo molesté a nadie.
Los únicos problemas que tuvo es de cuestión de ruidos, con vecinos arriba sobre todo. Con música. Bueno, muy esporádicamente, y eso se pasa. Niños, pero son pequeñitos y es normal que hagan ruido. Na miña parroquia non houve, pero en algún sitio sí, houve mortes e por un trociño de terra ou por un marco que o cambiaban 20 centímetros e pasaba, pero eso xa acabou. Ahora xa cada un ten os seus lindeiros moi delimitados. Sí, ainda pasa, ainda pasa. A lo que es mi vivienda, no. Después por la calle, pues sí, siempre hay gente que no le gustan, que a lo mejor le ladran o si cagan ya están pendientes ahí de que recojamos. Con mascotas tuve, pero porque yo tuve una mascota que lloraba cuando yo me iba de casa. Entonces, claro, los vecinos sí me llamaron la atención y lo tuve que dar a mis padres, el perro. Y un vecino de aquí que tiene un perro pequeñito y le echó así la boca a una señora. Y bueno, tuvo que ir a comprar un bozal corriendo. Bueno, as mascotas, sí, porque nosotros tenemos moito jardín de alrededor, bueno, anos atrás había 3 ou 4, pero agora hai 10 ou 20. Pues es complicado, o te mudas o se muda el vecino. Y se solucionan hablando, simplemente, si son gente normal. Si no, pues nada. Depende de a gravedad do problema, ¿no? Si ya llega todo a un cauce más complicado, pues ya no queda otra que ir al juzgado. Ah, nada, que le insultaron en la junta de vecinos y al final pagó. Procuro no dar portazos a las puertas, que algunos lo dan y a mí me molesta muchísimo, entonces yo procuro no hacerlo, tampoco hacer ruido en casa con la música, ni arrastrar sillas, ni mesas, ni eso. Soy buena, no me meto con nadie y ya está, no hago ruido, no me meto con nadie y ya está. ¿Son bons vecinos? Sí. Hombre, creo que sí. Hay que saber sufrir y saber aguantar. Cada uno calladito y andando. No harán que decir los vecinos, yo creo que soy normal. De hago ruido, con la lavadora por la mañana, bueno. Mascotas, morosidad, ruidos son algunos de los temas que se comentan. Se aboga un poco por el diálogo previo en la calle, era un pouco lo que comentábamos, Alberto, pero hai un caso que menciona un señor, voy a abrir comillas, agora xa non pasa, dicía, pero sí incluso de mortes por mover o marco dunha finca 20 centímetros. Cierro comillas. Esto es, digamos, uno de los trending topics, yo no sé si podemos decirlo así, en Galicia de problemas entre vecinos, ¿no? ¿Realmente es una leyenda no urbana, sino rural? O sea, ¿esto pasa? Bueno, no es una leyenda, ¿eh? Y sí que es rural porque suele darse mucho en el campo, pero no solo en Galicia, sino también en todo el resto de España. De hecho, es verdad que no es todo lo frecuente que se podía dar antes, también es verdad que cada vez vive menos gente en el campo, pero sí que es verdad que muy de vez en cuando ocurren hechos como este. De hecho, una de las historias negras de nuestra cultura, como es la matanza de Puerto Urraco, tuvo su germen en una disputa de lindes. Lo que pasa que es verdad que luego también se aderezaron con otra serie de circunstancias, ¿no? Pero sí que es verdad, incluso agresiones de propios hermanos que discuten por las lindes de terrenos heredados, etcétera, etcétera. O sea que sí que es verdad. No muy frecuente, pero verdad. Y si nos pasa algo así, tú decías, por ejemplo, en el caso de herencias, pues un hermano que recibe un terreno, llega al sitio, a lo mejor no se corresponden las medidas del terreno con lo que hay en las escrituras, ¿qué puede hacerse en ese caso? ¿Cómo reclamamos nuestros lindes verdaderos? Bueno, eso sí que es un problema que se da mucho en Galicia. Sí, aquí es muy típico el que se hereden pequeños trozos de terreno en el monte, que o bien no están delimitados o están muy mal delimitados. En esos casos sí que es verdad que llegas allí y te encuentras con la circunstancia de que no se corresponde lo que en teoría debería ser con lo que hay realmente. Esas son circunstancias también complicadas, pero bueno, lo primero siempre es ir a los organismos públicos como Registro y Catastro para ver los lindes no solo de nuestra finca, sino de las fincas adyacentes, ¿no? Una vez visto eso, lo mejor y lo más recomendable siempre es ponerse en manos de profesionales que nos puedan solucionar estos temas, como son topógrafos, abogados, etcétera, etcétera, porque uno mismo es bastante difícil que llegue a arreglar este tema. Para ejemplificar todo esto vamos a irnos a un caso, porque problemas de lindes y de deslindes son los que iniciaron un problema vecinal en los lugares de Ponte, Barbanza y Crocha de Poniente, en la localidad coruñesa de Apobra do Caramiñal. Decenas de denuncias presentadas por varios residentes contra un vecino que asegura que el único damnificado es él. Marta Carballo ha estado allí.
Estamos en Barbanza y aunque les parezca una zona tranquila, los residentes de este lugar, Ponte Barbanza y Crocha de Poniente, aseguran estar aterrorizados. Dicen que un vecino les hace literalmente la vida imposible. Todo comenzó hace 8 años por un motivo de lindes, ese es siempre el origen. Que se estaban apoderando de nuestras fincas. Aseguran que así comenzó metiéndose en sus propiedades y hasta en terreno público y de ahí a lo personal. Pasou a amenazas, coaccións e agresións físicas. Incluso de morte. Dije a mí que me enterraban na zanja que fixo, tío, que se enterro e vivo. Antonio recibió amenazas, igual que Víctor, al que le destrozó una obra y al que intimidó con un amago de atropello. Vai con coche, estábamos os tres, a miña muller, miña cuñada e meteu o coche, tirouse a outra banda, arrancou o coche outra vez como eu que sei, como James Bond. Lo mismo le ocurrió a Cándido, que sufrió también un vertido de aceite quemado en su garaje. O problema moitas veces cando está hiperactivo é que te deitas unha noite sin saber que vai a ser o que te vas a encontrar o día siguiente, pero sabes que algo vai a ser. Son solo algunos ejemplos porque dicen que la situación va peor, amenazas, insultos e intimidaciones, incluso dejando a sus perros de raza peligrosa sueltos. Dicen que su vida es una tortura. Hai xente que ten medo a pasar por a zona onde vive el, por diante da súa casa, xente que ten medo a salir a tirar a basura de noite por o que lle poda pasar, xente que evita pasar por ali buscando rutas alternativas e incluso unha veciña no seu momento tuvo que deixar a súa casa e irse a vivir a un piso de alquiler a Ribeira. Temos a sensación de estar sendo acosados para que vendamos as nosas propiedades ou que nos marchemos todos de aquí. La persona a la que los vecinos señalan como presunto responsable de su situación guarda silencio. Nos hemos puesto en contacto con su abogado, que de momento ha declinado hacer declaraciones. Eso sí, se enfrenta a 40 denuncias ante la Guardia Civil, aunque de momento sin resultado. O noso día a día dos veciños daqui da zona é que é auténticamente insufrible. É que unha cousa é estarlo falando aquí como estamos falando, e outra cousa é estarlo sufrindo como estamos sufrindo, que a ver, que hai xente que está amargada. O que fai é amedrantar a xente. Ahora han decidido contratar a un abogado para presentar una denuncia conjunta contra un vecino al que acusan de hacerles la vida imposible. Ese era el caso en Apourado Caramiñal. Una de las residentes incluso tuvo que mudarse en su momento a un piso de alquiler en Ribeira. No vamos a hacer de jueces, no es nuestro papel, Alberto, pero sí que es cierto que casos como este, con muchísimas denuncias incluso, pues se van enquistando, se van acumulando, y creo que los problemas vecinales no tienen una solución rápida en los juzgados, ¿no? Digamos que no es fácil resolver este tipo de casos. Es complicado resolver este tipo de casos. Este vídeo que salía, este caso que salía en el vídeo concretamente, bueno, se habla de amenazas, por ejemplo, y pasan ya de lo que sería el ámbito civil al ámbito penal, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el ámbito penal tenemos el principio de presunción de inocencia. Los jueces no pueden condenar a una persona si no se demuestra que ha sido esa persona la que ha cometido un concreto hecho penal. Una amenaza entre dos personas que se cruzan por la calle es difícil de demostrar, y más cuando ya hay una relación previa que viene muy viciada. Además, hay que tener en cuenta que muchas veces algo tan subjetivo como una mirada, un gesto que nosotros podemos interpretar como algo desafiante, objetivamente un juez no puede condenarlo, ¿vale? Porque es algo muy subjetivo. Los jueces se ven atados de pies y manos y nosotros los abogados no tenemos medios para demostrar. Evidentemente, si hubiera una grabación de móvil insultando, amenazando, tal, es mucho más sencillo, pero entiendo que estas personas que salían en el vídeo son gente de edad y esas tecnologías no las manejan como para... Y además que tampoco va a ser con el móvil cargado cuando vas por la calle. En todo caso, deberíamos recabar todas las pruebas posibles, ¿no?, para facilitar nuestra defensa, ¿no? Sí, es indudable, y más en esto, que son delitos de tú a tú, de la palabra de uno contra la del otro, recabar algún tipo de prueba. Y es verdad que aunque haya muchos vecinos que tengan el mismo problema, como son denuncias de uno con uno, tampoco se puede demostrar. Es difícil solucionar este tipo de casos.
Además de los abogados, aquí tenemos uno, Alberto Martín, los profesionales que suelen lidiar con los diferentes contratiempos que pueden darse en una propiedad inmobiliaria son los administradores de fincas. Hemos acudido a su colegio profesional para abordar algunas de las dudas más frecuentes. Presten atención porque hemos elaborado lo que podríamos llamar manual de supervivencia ante vecinos molestos. ¿Qué hacer? Pues lo que hay que hacer es, en una junta de comunidad, tomar el acuerdo de ir al juzgado si por las buenas no puede pagarse. De alguna manera, negociar el pago, siempre mejor llegar a eso que ir más allá, pero ya si vemos que el vecino no tiene forma, claro. Al final, una comunidad, si es muy grande, a lo mejor puede soportar eso. Pero imagínate una comunidad de 5 vecinos que uno no paga. Los demás no pueden asumir ese coste. Si un vecino es demasiado ruidoso, lo primero es intentar hablar con él. Y bueno, en muchos casos atienden a razones. Pero si ya no atiende a razones y ya lo hemos intentado de todas las maneras, pues lo primero que habrá que hacer será, pues cuando hace ese ruido, llamar a la policía y que la policía lo intente disuadir. Y si ya vemos que eso tampoco atiende a razones, habrá que tomar igualmente un acuerdo en la comunidad. Si la comunidad decide ir adelante, reclamarlo vía judicial de forma comunitaria. Y si la comunidad decide no hacerlo, pues el vecino que lo molesta también tiene opción para ir a los tribunales y pedir la cesación de las molestias. La filtración puede ser de la comunidad, porque sea de una bajante o de la cometida y es un elemento común, con lo cual será la comunidad la que tenga que mandar a repararla. Para eso hay que llamar al administrador, que haya, muchas veces se da parte al seguro, hay una localización de la fuga, se repara y luego pues se arreglan los daños que ocasione. Si ya el problema es de una tubería particular y no está cubierta por el seguro comunitario, será el propietario del piso que ocasiona esa fuga el que tenga que dar parte a su seguro, llamar a su fontanero para que proceda a la reparación y luego a la indemnización o reparación de los daños a la vivienda. Una reforma particular de un propietario que molesta porque están constantemente subiendo material por el ascensor e impide a los demás vecinos la subida y la bajada o el uso del ascensor. Eso es muy frecuente porque además las empresas de reformas no tienen cuidado. Usan el ascensor y les da igual que haya vecinos mayores que tengan que bajar por él y lo tienen toda la mañana de arriba abajo con material y les da igual que alguien les pida o les esté llamando, dejan las cosas sucias, rompen trozos de escalones, eso es muy frecuente. ¿Qué podemos hacer? Primero avisar al propietario y decirle, oye, avisa a tu empresa que pasa esto. Si persiste, ya hablar con el capataz de la empresa y decirle, oye, ¿qué pasa esto? Y si no, pues tendremos que, a lo mejor, mandar un burofax, ya para que quede constancia, dar parte al seguro para que se le pueda reclamar vía seguro si realmente los daños ya son importantes, que son las formas más coherentes. Pues incluso hacer un acta notarial para recoger todos esos daños y si no es por las buenas, pues reclamarlas por las malas. Normalmente todas esas empresas suelen tener también su propio seguro. Muy didácticos desde el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, pero cuando todo falla y demás, supongo que el recurso es acudir a la normativa, a la ley, ¿no? ¿Cuáles serían esas leyes, esas normativas? No sé si la famosa ley sobre propiedad horizontal es, digamos, el recurso habitual. Sí, la ley de propiedad horizontal podríamos denominar como la Biblia de las comunidades de propietarios. Es la normativa básica en relación a este tipo de regulación. Luego, pues bueno, también hay que acudir a los propios estatutos de la comunidad, que muchas veces contienen más normativa más específica de régimen interno de la comunidad. Pero bueno, básicamente la ley de propiedad horizontal podríamos denominarla como el pilar básico de toda esta materia. Y es un pilar, digamos, fácilmente aplicable. Yo no controlo mucho derecho, pero no sé si, digamos, los problemas tienen, digamos, fácil solución acudiendo a esa ley. Bueno, los problemas en comunidades de propietarias nunca tienen fácil solución, pero sí que es verdad que cuando hay un problema, por ejemplo, hablamos de vecinos que no pagan, de humedades, de ruido y tal, todo eso viene contemplado de una manera más o menos extensa en la ley de propiedad horizontal y los abogados siempre nos agarramos a esa ley cuando tenemos cualquier tipo de procedimiento de esta índole. Y después, digamos, están los casos más extremos, ¿no? Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas, como suele decirse. ¿Estáis habituados en Alberto Martín Abogados a abordar este tipo de problemas? ¿Cuáles serían los más rocambolescos que puedes contarnos? Bueno,
casi todos los problemas, los más rocambolescos, los más simpáticos y también los más desagradables, muchas veces vienen generados por el tema de los ruidos. Una humedad, al fin y al cabo, se arregla y se acabó el problema, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recuerdo de una comunidad de propietarios, ¿no?, que se quejaba del ruido constante que hacía uno de sus vecinos, cuyo hijo se tiraba pues 6, 7 horas al piano, ¿no? El padre de ese chico se agarraba a que, bueno, que tenía que ensayar y tal. Al final decidieron demandarlo y el juez le obligó o que cesara en esa actividad o a insonorizar, ¿no? E incluso, llegando un poco más allá, un vecino de una comunidad de propietarios, ¿no?, que bueno, los fines de semana salía y venía a casa acompañado y en sus encuentros amorosos nocturnos pues molestaba a toda la comunidad. La comunidad habló con él, hicieron reuniones y al final ahí optó por el diálogo, insonorizó su habitación y se acabó el problema y todos contentos. Pues hablamos de ruidos que son molestos si los produce un vecino, pero también los derivados de un bajo comercial, un pub o una cafetería pueden convertirse en una pesadilla. Antes de comentarlos, vamos a ir viéndolos. Es el caso, por ejemplo, en Santiago de Compostela, en la capital del estilo, un bar convertido en after, en el que son constantes las peleas e incluso las redadas, como en esa imagen que estamos viendo ahora mismo, tomada por un vecino este mismo mes. Ubicado en la calle Fernando III, en el Ensanche, a pesar de las broncas que se viven las mañanas de los fines de semana, sigue abierto al no encontrar el ayuntamiento ninguna irregularidad urbanística. Un caso semejante o incluso peor es el que les vamos a narrar a continuación. Carreras ilegales en pleno centro de una ciudad. Fast and Furious Ourense Edition. Es el día a día que viven los vecinos de este barrio de Ourense. Están hartos de una situación que viene de lejos. Gente joven que se exceden bebiendo básicamente, tienen enfrentamientos, empiezan a gritar. Desde hace años denuncian peleas continuas y exceso de ruidos en una zona de bares en la que se incumplen, aseguran, los horarios de apertura. Están dando bastantes quejas del ambiente que ahí se crea, que crea bastante incomodidad. En la zona también se producen incluso carreras ilegales que niegan los dueños de los locales. Bajan por las calles, hacen lo que se llaman trompos delante de la propia cafetería. Según el concejal de seguridad, los vecinos han denunciado la situación más de 200 ocasiones. Sacan unas sillas fuera, molestan a los vecinos, por supuesto, pero es que en el momento que llega la policía las meten para adentro. Algo que ha llevado incluso a algunos vecinos a vender sus pisos. Alguna vez nos lo hemos planteado, sí. Quieres descansar, no puedes, bajas, resultas increpado. Una situación para la que piden medidas y para que el barrio vuelva pronto a la normalidad. Comentamos que los ruidos son un poco la madre del cordero, entre comillas, de los problemas vecinales. ¿Qué hacer cuando no son los vecinos, sino locales, sobre todo de hostelería, los que provocan las molestias? ¿Qué hacemos? En estos casos, denunciar ante la policía, porque muchas veces no son los propios locales lo que generan el ruido, sino que son los clientes que van al local o gente que va a entrar en el local, pues que, bueno, sobre todo en los locales de ocio nocturno, ¿no? Que toman bebidas alcohólicas en la calle, que orinan en la calle, que montan escándalos en la calle, y ahí contra el bar no se puede hacer nada, porque el bar, como ocurre en muchos casos, cumple la normativa. Es ahí donde la policía debe de ejercer algún tipo de presión, vigilancia de la zona, multar a aquellos que estén cometiendo algún tipo de infracción, ¿no? En el vídeo decían, bueno, pues sacan la silla a la puerta. Lo que debería haber es mayor presencia policial a más horas para evitar precisamente esas circunstancias. Vamos ahora a los tribunales, a un juicio que empezaba la semana pasada. El acusado es Maximino Caruncho, constructor en la localidad coruñesa de Cedeira. Atropelló mortalmente a su vecino, Juan José García, que le denunció por las molestias que le generaba una de sus obras. Acto intencionado, fortuito, así es este caso. En este Suzuki blanco viajaba por el vial del puerto de Cedeira el constructor Maximino Caruncho. Hacia su BMW, caminando por la calzada, se dirigía Juan José García. Acabó siendo arrollado por la espalda y murió por las graves heridas sufridas. Según el informe de la Guardia Civil, un acto intencionado. El atestado de la policía local indica una grave negligencia. Ante la sospecha de que pudiese tratarse de un asesinato, el juez determinó el ingreso en prisión provisional. Entre Maximino y Juan José existía una fuerte enemistad. El fallecido lo había denunciado por las humedades que sufría en su vivienda, por culpa de una obra inacabada del constructor. Ambos se plantearon hasta 6 pleitos diferentes. En el juicio,
El imputado aseguró que fue algo fortuito. Y en ese momento pues cuando yo veo una persona que camina y que se me cruza. Y yo freno, traigo el volantazo, pero yo no fui capaz de evitarlo. Antes de este giro insospechado, inesperado de esta persona, ¿cuánto tiempo hacía usted que estaba viendo a este señor antes de que hiciese ese giro? No sé, unos segundos. Los problemas se arreglan o en el juicio o pagando y arreglando las cosas. No como se me acusó a mí, de que, como dijeron, que yo había salido de casa intencionado para matar. En esta primera sesión, el acusado acabó derrumbándose emocionalmente. Perdón a la familia, porque fue coincidente, pero el trabajo me hizo a mi familia. Ellos tenían un susto que era no sé, pero yo, el agradecimiento a mi familia, lo sé, lo hice. Maximino Caruncho, de ser declarado culpable, se enfrenta a penas de entre 10 y 20 años de cárcel. Será el juez el que determine finalmente la culpabilidad o no de este acusado, pero sí que es cierto, bueno, mencionabas el caso de Puerto Urraco, veremos en qué acaba, pero sí que un problema vecinal se vaya enquistando nunca es bueno porque provoca muchas rencillas y si hay alguien que quiere, digamos, tomar el toro por los cuernos por unas molestias que pueda estar teniendo, ¿qué podemos decirle a esa persona pues que ahora mismo se ve agraviada? Bueno, pues sobre todo en este tipo de asuntos que siempre debe imperar el sentido común. Partiendo de esa base, sentido común, mano izquierda e intentar agotar siempre los medios amistosos de resolución de conflictos. Solo cuando se hayan agotado todos esos mecanismos y no se logra una solución, acudir a la vía judicial. Pero la vía judicial debe ser siempre el último recurso. Porque es un recurso que además emplea tiempo y dinero. Sí, emplea tiempo y dinero y muchas esperas y además que muchas veces lo único que hacen es agravar incluso más la situación. Y al final, como os dice el dicho, hablando se entiende la gente y todo es cuestión de intentar solucionar. Sentidiño, que para eso estamos en Galicia, ¿no? Sí, exactamente. Alberto Martín, abogado en A Coruña, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Zona Cero y ayudarnos en la resolución de los problemas vecinales más comunes. Gracias a vosotros por invitarme. Te esperamos en una próxima ocasión, seguro. Eso espero. Vamos ahora a nuestro capítulo de la divulgación, es nuestra área restringida. Y hoy tenemos uno de los servicios quizás más populares de la Guardia Civil, el de protección de la naturaleza, el SEPRONA. Nuestros bosques y los animales también tienen agentes a su servicio, así trabajan. SEPRONA es, como son unas siglas, que significan Servicio de Protección de la Naturaleza. Es una especialidad dentro de la Guardia Civil en la que nos dedicamos a mirar cualquier tipo de agresión al medio ambiente y a los animales, residuos, vertidos, leyes sanitarias, calidad alimentaria. Cualquier tipo de agresión al medio ambiente, al medio natural o a los animales es competencia del SEPRONA. Los más habituales que tenemos en nuestra demarcación son el tema de vertidos, residuos y el maltrato animal. Muchas vienen por denuncias, llamadas a veces hasta anónimas de gente y otras veces pues el servicio nuestro de vigilancia y prevención pues detectamos vertidos. Lo primero es desplazarnos al lugar, comprobar el vertido. Si no damos determinado de qué es el vertido, hacemos una toma de muestras. 3 muestras, una para nosotros, otra para el inculpado en caso de que lo hubiera y una de contramuestra. Y luego hay que coger aguas arriba del vertido, otras 3 botes, 50 metros aguas arriba y otros 50 metros aguas abajo. Las metemos en frío y se mandan al laboratorio a Coruña. Los más comunes suelen ser urbanos, de las depuradoras urbanas o de gente que tiene emisarios de fosas sépticas o de casas al dominio público. Después del tema de vertidos y residuos, la problemática de esta patrulla es el maltrato animal. Aumenta por el hecho de que ahora la gente denuncia. Para cualquier particular que ve un perro maltratado o que él cree que está maltratado o abandonado, nos llama. Si es un maltrato, va siempre a juzgado. Lo primero siempre es intentar meter al animal, intentar decomisar el animal o aprenderlo. Siempre lo primero es la salud del animal y luego la confección de diligencias. Una de las cosas del SEPRONA también es la calidad y la sanidad alimentaria. El año pasado también tuvimos una operación
fue la Cuatre, en la cual gente que robaba ganado y luego ese ganado robado en Lugo y en Asturias lo metían en mataderos de aquí, lo mandaban, luego las carnes esas se mandaban, sobre todo la de Quino, se mandaba para Palencia, para Valencia también, para Burgos, a hacer cecina. Eran animales sin control sanitario, robados de monte y, como la palabra define, cuatreros. Así trabaja el Seprona sobre el terreno para la conservación de nuestros espacios naturales. Este vídeo y todos los del programa, recuerden, siempre disponibles mañana en la página web de La Voz de Galicia. No falten la semana que viene porque abordaremos la violencia en el deporte a raíz de las lamentables imágenes que se han estado viendo en los últimos días en las que los padres se comportaban como niños y viceversa. Mientras tanto, disfruten de la semana. Más Zona Cero en 7 días.